Damos gracias al Señor porque hoy estamos ya a tan solo unos días de terminar el año, ¿verdad? Y bueno, yo los veo un poquito cansados, un poquito así medio, como que todavía no nos recuperamos de la noche de Navidad. Vamos a estar de pie, hermanos, vamos a estar de pie. Yo sé que pues todavía no han llegado quizás la mayoría de la iglesia, pero ya vamos a iniciar con el estudio. Y antes que oremos al Señor, hermanos, yo quiero que le des un saludito a tu hermano que está a tu lado, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, y dile: Cristo te ama. Dile: Cristo te ama. Amén. Yo sé que el 24 ya nos saludamos, pero qué mejor, ¿verdad?, que afianzar ese saludo y entrar en comunión con el Señor. Porque somos bendecidos, hermanos. Llegamos hasta hoy, 28 de diciembre. Muchos no pudieron llegar. Y no pudieron llegar porque no quisieron, sino porque así fue la voluntad del Señor. Amén. Muy bien. Vamos a orar, así como están de pie, hermanos, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre bendito de infinita misericordia, te damos gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio de estar en este lugar santo. Te rogamos, Padre, que lo que hayamos de hablar sea conforme a tu voluntad. Que todo lo dicho, Señor, sea para que tu nombre sea glorificado y para que nuestras vidas, Señor, puedan ser afianzadas más en tu amor y en tu misericordia. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesia del Señor. Y bien, como ya habían escuchado, para el día de hoy vamos a tener una pequeña conferencia, pero considero que va a ser de bendición para ustedes. Y voy a invitarles a que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23. Esa va a ser la cita que vamos a usar en esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14, versículo 23. Y solamente voy a leer el versículo 18, pero tengan sus citas bíblicas allí para que veamos de qué vamos a hablar. Y vamos a leer de una forma unida el versículo 18, solamente el verso 18. Sí, Primera de Samuel 16, del 14 al 23, y vamos a leer de una forma unida el versículo 18. ¿Leemos? Dice la palabra: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. La última partecita, repetimos, dice: y Jehová está con él. Amén. Características de un cristiano de victoria. Ese es el título, hermanos, que yo le he dado a esta pequeña conferencia. ¿Y por qué el título? Porque estamos viviendo un tiempo de posmodernidad, un tiempo muy complicado para la iglesia evangélica, para los cristianos en todo el mundo. Estamos siendo bombardeados, estamos siendo atacados, de alguna forma el diablo no está perdiendo el tiempo. Recuerden que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad?, buscando a quien devorar, y el diablo no está en las cantinas ni en los antros, está en las iglesias. Está en las vidas de los creyentes, de los cristianos, de la familia. Por eso, características de un cristiano de victoria. Pero antes de que veamos cuáles son las características que debemos de tener nosotros para que este próximo año 2026 seamos de victoria, porque yo no sé qué venga en este próximo año, yo no sé qué dificultad usted tenga que enfrentar. Por lo menos para mí este 2025 fue complicado. Desde el principio de enero fue algo complicado en las cuestiones de salud. Pero el Señor nos permitió llegar hasta hoy, 28 de diciembre. Pero el año 2026 vendrá cargado de bendición, pero también vendrá cargado de
dificultades, de problemas, de enfermedades. Así que tenemos que entender por qué tenemos que ser un cristiano de victoria. Dice la palabra del Señor, versículo 14 de Primera de Samuel, capítulo 16. Y antes de que veamos la característica, veamos de dónde viene el asunto. Dice la palabra del Señor, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo, dice, de parte de Jehová. Ustedes han leído la historia de Saúl y han leído la historia de David, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que había un cierto rey llamado Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Fue el rey que el mismo pueblo pidió para que les reinara, porque ellos querían un rey. Aun cuando iban en contra de la voluntad de Dios, ellos querían un rey. Entonces Samuel tuvo que ungir, ¿a quién? A Saúl. Y dice la palabra del Señor que empezó a ser rey. Y como era rey de Israel, Dios estaba con él. Y cuando este rey peleaba contra sus enemigos, la mano de Dios estaba con el pueblo, ¿verdad? Pero llegó a suceder algo tremendo. Que este rey Saúl, ¿sí?, quitó la mirada de Dios. Empezó a mirar en su propia persona, empezó a ver que él era rey, que él tenía poder, que él tenía muchos ejércitos, y empezó a confiar ¿en qué? En su propia vanidad, ¿verdad? Y no solamente empezó a confiar en su propia vanidad, sino que dice la Biblia que se atrevió a consultar, ¿sí?, una adivina, ¿de dónde? De Endor. Acuérdense que el diablo es el padre de las mentiras. Y el diablo te va a hacer creer muchas cosas que son ciertas. Si tú empiezas a confiar en los horóscopos, vas a ver que se va a hacer realidad los horóscopos. Si tú empiezas a confiar en el tarot, te vas a dar cuenta que sí puede suceder, porque el diablo es el padre de la mentira. Entonces Saúl, dentro de su desesperación, como Dios no le respondía, porque Dios no estaba con él, porque él había quitado ya la mirada de Dios, dice, fue y consulta a una adivina, a una bruja, a una hechicera, podríamos decir. Y se aparta del camino del Señor. Y lo más tremendo de esto, hermanos, es que cuando Saúl consulta a una adivina, ¿saben qué sucedió? Que él le abrió las puertas de su corazón al ocultismo. ¿Sí? Y cuidado con esto, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que empezamos a abrir la puerta del corazón al ocultismo. Y estamos confiados en la iglesia, estamos confiados en nuestra familia, que todo está bien, pero de repente el diablo está reinando en nuestro hogar. El diablo está reinando en nuestra familia, por eso empezamos a tener problemas. Por eso la esposa y el esposo empiezan a tener problemas, porque el diablo ya entró en el hogar. Y si usted algún día consultó, por ejemplo, a algún adivino o alguien que se hacía pasar por magia blanca, usted abrió las puertas de su corazón al ocultismo. Por eso es que mucha gente de repente sienten que hay sombras detrás de él, o que de repente están en la sala, en la cocina, y que alguien les habla y le dice por su nombre y voltean a ver y a veces hasta llegan a pensar que es el familiar que ya murió. Saúl cometió ese error, consultó a esta adivina, pero lo más tremendo de esto, dice la Biblia, que este hombre, al abrir las puertas de su corazón, los demonios entraron en su cuerpo y sucedió que lo empezó a atormentar. ¿Quién? Dice que lo empezó a atormentar un espíritu malo. ¿Sí? Los demonios entraron en el corazón de Saúl, y es que cuando nosotros abrimos la puerta al ocultismo, hermanos, el diablo está cómodo, está a gusto. Por eso los matrimonios empiezan a fracasar, las familias empiezan a fracasar. Los hijos empiezan a hacerse más rebeldes y empezamos a tener problemas en el hogar, en la familia. Si usted, por ejemplo, llega a la iglesia, pero de repente te gusta escuchar música del mundo, música romántica del mundo para variar un poquito, o de repente te gusta ver películas de terror para variar un poquito el esquema de tus películas, usted está abriendo las puertas de su corazón al ocultismo. Y eso es lo que al enemigo le encanta, que usted abra las puertas de su corazón. Pero dice la Biblia que dice que un espíritu malo de parte de Jehová. No es que Dios se los estaba mandando a Saúl, sino que la gente en aquel tiempo creía que todo lo malo que le sucedía a alguien era castigo divino.
La gente decía, es que se está enfermo porque Dios lo está castigando. O aquella le cayó aquella enfermedad porque es que Dios lo está castigando porque quién sabe qué pecado tiene. Y a veces todavía pensamos así, ¿no? Decimos, que la hermana le cayó azúcar, pero ese es que anda mal. O el hermano le dio un infarto, ese es que el Señor lo está llamando. Entonces, en ese tiempo la gente creía que todo lo malo era un castigo de Dios. Entonces sigue diciendo más adelante, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Versículo 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque, dice, con su mano y tengas alivio. Era difícil que los criados se acercaran al rey. Era algo imposible. Si un criado se acercaba delante del rey, eso era sinónimo de muerte. Pero la situación aquí, hermanos, es que la condición de Saúl no se podía esconder. Saúl no podía esconder lo que había en su corazón y lo que había en su cuerpo, de modo que los criados se daban cuenta que Saúl tenía un problema, que Saúl estaba siendo atormentado por un demonio, que Saúl no tenía paz, que este hombre no tenía tranquilidad. Venían los demonios y entraban en su cuerpo y este hombre tal vez se lastimaba, se jalaba los pelos, se golpeaba, porque cuando los espíritus entran en el corazón del hombre, el hombre se pierde totalmente de su conciencia y empieza a hacer cosas que jamás imaginó. Por eso hay hermanos que de repente están en iglesia y ya de repente ya se fueron y ya cayeron en pecado porque el demonio entró en su cuerpo, en sus vidas, dejaron su comunión con Dios y el diablo aprovechó la oportunidad. Era la condición crítica de Saúl, pero dice la palabra del Señor que los siervos, al ver que Saúl tenía este problema, se atrevieron a decirle a su rey, Señor, sí, dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno, dice, que sepa tocar el arpa. Y ahí es donde vamos ahí entrando. Los mejores músicos de aquel tiempo, hermanos, estaban en los templos, estaban en las sinagogas. Cuando estos músicos empezaban a ejecutar sus instrumentos, la gloria de Dios descendía en ese lugar. Y la gente se daba cuenta que era algo maravilloso, que era algo sobrenatural, que era algo fantástico, porque esos músicos glorificaban a Dios. Y aún siendo los criados de Saúl, no siendo temerosos de Dios, ellos se dieron cuenta, dice, busquemos a alguien que sepa tocar. Fíjense bien porque es importante el testimonio de nosotros en la iglesia. A lo mejor nosotros estamos aquí, pero no hemos tenido ese cuidado allá afuera. Acuérdense que nosotros somos embajadores de Cristo, que nosotros somos, damos testimonio. Lo bueno que tú hagas allá afuera glorificará el nombre de Dios. Lo malo que tú hagas allá, la gente va a decir, ese es el que llega al templo, ese es el que lee la Biblia, ese es el que canta en el grupo, ese es el que canta en el coro. Si nosotros hacemos algo malo, ponemos en mal el testimonio y el poder de Dios. Pero esta gente se daba cuenta, dice, que los músicos eran diferentes. Entonces dice, diga pues alguno que sepa tocar, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano, dice, y tengas alivio. Fíjense bien. Yo no sé, cuando nosotros cantamos aquí en la iglesia, cuando elevamos un cántico, por ejemplo, el himno número 2 que cantamos hace rato, qué bonito se siente escuchar esa alabanza, ¿verdad? Que nos traslada a la misma presencia de Dios. Pero usted vaya afuera y escuchas una música de reggaetón, una música de esas que están de moda, que hasta lastima el oído, nos sentimos incómodos. Pero cuando escuchamos esa música celestial, divina, nos sentimos regocijados en el Señor. Ahora bien, dice bien, y aquí es donde yo quiero que enfaticemos lo siguiente. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Sí, he visto a un hijo de Isaí de Belén. Número 1, dice, este hijo de Isaí de Belén tiene características diferentes al resto de los que estamos aquí.
Y dice la palabra del Señor, primero dice, este muchacho al quien yo he visto que cuando toca, que cuando ejecuta un instrumento, es algo tremendo. Yo he visto que este joven cuando está tocando su arpa, la gloria de Dios desciende en ese lugar. Por eso es importante nuestro testimonio, aquí y fuera y donde quiera que estemos. Y aquí es donde entra la primera característica, hermanos. ¿Qué es lo que estaba haciendo la diferencia entre David y Saúl? ¿Qué es lo que estaba haciendo la diferencia? Vemos el panorama de un rey que lo tenía todo, de un rey que tenía poder, que tenía ejército, que tenía abundancia, pero que había quitado la mirada del Señor. Por eso es importante que nunca confiemos en lo material, porque lo material se nos puede terminar en cualquier rato. Pero si confiamos en Dios, hay una gran diferencia. Entonces dice la palabra del Señor, este hijo de Isaí es diferente. Y es diferente, número uno, dice, porque sabe tocar. Cuando David tocaba su arpa, hermanos, era una delicia escuchar a David tocar su arpa. Pero no es porque él sabía tocar el arpa, no es porque sabía tocar un instrumento, sino porque David cuando tocaba este instrumento lo hacía para glorificar a Dios. Y cuando nosotros hacemos algo para glorificar a Dios, hermanos, esto es de gran bendición. Y la primera característica de un cristiano de victoria, número uno, es que sepamos tocar. Y es que no le estoy diciendo que ahorita que salgan vayan y busquen una guitarra, no. El saber tocar implica saber hacer bien las cosas. Cuando David tocaba su instrumento, él sabía para quién se lo estaba tocando. Él sabía para quién se lo estaba dirigiendo. Él sabía a quién estaba glorificando. Por eso cuando él tocaba, la gloria de Dios se sentía en ese lugar. Y ahora nosotros tenemos que tener esa característica de David. Y la característica es que tenemos que aprender, en este año 2026, tenemos que aprender a tocar. Pero no le estoy diciendo de instrumento, sino que saber tocar es que necesitamos saber hacer bien las cosas. ¿Sí? Necesitamos entender que a Dios se le da lo mejor. A Dios no le vamos a dar las cosas a medias. A Dios no le vamos a decir, Señor, vamos a hacer un culto de gratitud, pero a ver qué sale. Señor, mira, te voy a ofrecer esta ofrenda de gratitud, Señor, pero te voy a dar esto porque solamente para esto me alcanzó. Señor, te voy a dar mi ofrenda de diezmo, pero como no la completo, Señor, te voy a dar solamente una pequeña parte. Por eso es importante entender, hermanos, que saber tocar es hacer bien las cosas. Yo no sé cuántas cosas usted haya hecho en este 2025. A lo mejor al principio del año usted tenía el deseo y la intención, en este año voy a hacer mi profesión de fe. En este año voy a entrar en un ministerio. En este año voy a trabajar en la obra del Señor. En este año me voy a involucrar en la iglesia y voy a hacer grandes cosas. Pero al final de todo, hermanos, ¿qué sucedió? No hicimos nada. No hicimos nada, pasó el 2025 y seguimos iguales. Entonces, si queremos ser un cristiano victorioso, necesitamos saber tocar de la misma manera, dice Mateo 5:16, si gustan buscar esta cita bíblica, Mateo 5:16, dice, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está ¿dónde? Que está en los cielos. Así de esa misma manera, hermanos, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Que nuestra vida glorifique a Dios, nuestro testimonio glorifique a Dios, nuestro trabajo glorifique a Dios. Quizás no seamos buenos predicadores, quizás no seamos buenos maestros, pero sabemos orar, sabemos cantar, sabemos aconsejar, sabemos hacer cosas maravillosas para la gloria de Dios. La iglesia está surtida de muchos elementos. Hay hermanos que de alguna forma oran, otros que de alguna forma tienen ese don de servir. Algunos hermanos que saben cocinar, algunas hermanas que saben cocinar, mientras algunos hermanos están predicando. Y esto es maravilloso. Pero cuando sabemos hacer las cosas bien para Dios, hermanos,
hace la diferencia. Ahora, segundo punto, segunda característica de un cristiano de victoria, dice, es valiente. No solamente él sabía tocar David, no solamente se caracterizaba porque la gente veía en él el poder reflejado de Dios en su vida, sino que también dice la Biblia, David era valiente. Yo no sé cuántos valientes hay aquí. Yo no sé cuántos valientes hay aquí. Pero recuerden que David no solamente peleaba cuando cuidaba las ovejas. ¿Con quiénes peleaba? Para cuidar las ovejas. Con las fieras. ¿Sí? Y no solamente peleaba con las fieras, sino cuando llegó a donde estaba la batalla, estaba el conflicto entre los filisteos. ¿Qué sucedió? Dice que llegó a ese lugar y se dio cuenta que había un hombre de aproximadamente 2 metros, tal vez un poco más. Y ese hombre estaba desafiando no solamente al pueblo de Israel, sino que también estaba renegando en contra de Dios. Y David no se puso a ver su estatura, él era pequeño, él era chico de estatura, era muy hermoso, sí, era pequeño, pero ¿saben qué sucedió? Que David sabía quién estaba con él. Yo no sé cuántos valientes hay aquí, pero cuando decimos que es valiente es no tenerle miedo a nuestro enemigo. La Biblia dice que tenemos lucha. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es ¿contra quién? Contra huestes espirituales. Nuestra lucha es contra el mismo demonio, contra los mismos demonios, contra el mismo enemigo. Estamos luchando a diario. Y para que nosotros seamos valientes, tenemos que enfrentarnos a él. Tenemos que luchar contra él. Tenemos que vencer contra él. Pero ¿cómo vamos a vencer? Ser valiente es no tenerle miedo. Ser valiente es salir de este lugar y empezarle a hablarle de Cristo a la gente. Ser valiente es llevar el evangelio a nuestras casas, a nuestros hijos. Ser valiente es llevar el evangelio a los maestros, a los abogados, a los licenciados. Ser valiente es pararse enfrente de la gente y decirle: Cristo te ama. Aunque el diablo te haya zarandeado, aunque el diablo te quiera tumbar, tú tienes que estar valiente de pie, aunque te estés desboronando espiritualmente, aunque estés abatido, agobiado, tú tienes que ponerte valiente. Porque hemos creído en un Dios de poder, en un Dios victorioso, en un Dios que tiene el control del universo, en un Dios que tiene en la palma de sus manos las profundidades de los mares. Hemos creído en un Dios de verdad. Así que si usted no ha sido valiente en este año 2025 porque dice: tengo miedo a ser miembro en plena comunión, porque eso implica que ya no podré llegar a los bailes. Eso implica que ya no me voy a poder tomar un vasito de alcohol. Eso implica que ya no voy a poder ir a divertirme en el mundo. Pero valiente es entregarnos al Señor. Valiente es entregarnos al Señor totalmente y decirle al Señor: Señor, aquí estamos. Este año 2026, Señor, te lo queremos entregar a ti. Queremos adorarte, Señor, que este año sea de gran diferencia. Que podamos testificarle al mundo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y David era valiente. No le tuvo miedo a los filisteos. Tercera característica, hermanos, dice que también era vigoroso. Era vigoroso. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Saben qué es la palabra vigoroso? Una palabra vigoroso es alguien que está fuerte. Es alguien que está nutrido. Es alguien que se alimenta bien, alguien que se ejercita bien, alguien que está sano. Pero si dejamos de comer todos los días y empezamos a comer solamente pequeñas cantidades, porque hoy está de moda el que no querer subir de peso, ¿verdad? Y en las redes sociales empiezan a aparecer una serie de videos y ahí ves a las hermanas o incluso hasta los hermanos haciendo una dieta estricta y nos empezamos a enfermar. Cuando la persona deja de alimentarse físicamente, la persona se empieza a poner anémico.
se empieza a poner débil. Y a veces hasta nuestra coloración cambia. Ya no nos vemos rosaditos, ya no nos vemos bien coloraditos, sino nos vemos pálidos, transparentes. Hasta la oreja se nos clarea de lado a lado porque estamos débiles. ¿Saben qué es lo que hacía? Que David fuera un hombre vigoroso, que David se alimentaba sanamente. Y cuando digo que se alimentaba sanamente, no es que David comía mucha manzana ni mucha uva, sino que David tenía una relación especial con Dios. Cuando David llegaba enfrente de sus enemigos, lo que hacía David es que se ponía en las manos de Dios. David oraba a Dios. David clamaba a Dios. Yo no sé cuántas veces clamamos nosotros al Señor. Yo no sé si cuando nos levantamos de mañana lo primero que hacemos es que nos ponemos de rodillas y le decimos: Señor, te doy gracias por esta noche, porque estoy con vida, Señor, ahora permíteme adorarte. ¿Qué tanta comunión tenemos con Dios? ¿Cuántas veces leemos la Biblia en el día? ¿Cuántas veces oramos al Señor? Yo recuerdo algo interesante que escuché hace muchos años. Y un predicador decía: si usted, hermano, quiere que Dios te use para su gloria, tienes que ser un hombre de oración. Y eso se me quedó grabado en la mente. Porque cuando empezamos a orar a Dios y empezamos a orar más a Dios, a veces nos levantamos 3, 4 de la mañana porque no podemos dormir. Porque estamos llenos de preocupaciones, estamos estresados, estamos preocupados cómo le vamos a hacer. Es allí donde tenemos que orar al Señor. Y cuando somos hombres de oración, nos estamos alimentando espiritualmente. Por eso dice la palabra del Señor, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dice, y de dominio propio. Acuérdense que somos templo del Espíritu Santo. Y somos templo del Espíritu Santo porque dentro de nosotros está la presencia de Dios a través de su Espíritu. Y cada vez que nosotros nos arrodillamos delante de Dios, y cada vez que nosotros invocamos el nombre de Dios, nos hacemos más fuertes. Nos hacemos más fuertes. Incluso cuando el mismo enemigo trate de ponernos obstáculos, nosotros vamos a salir más que vencedores. A mí me ha tocado ir a predicar a algunos lugares, hermanos, que desde cuando yo llego siento una energía negativa. Llegando a una campaña, antes de predicar, los hermanos del grupo empezaron a cantar, una hermana se desmayó, otros hermanos se empezaron a sentir mal, era una campaña un poco grande, habían hermanos de diferentes denominaciones. Y yo me quedé pensando, digo, algo está sucediendo en este lugar. Cuando yo iba a predicar, hermanos, yo me sentía mal. Empecé a sentirme tembloroso, nervioso, y le digo: Señor, ¿qué está sucediendo? Hablé a los hermanos ancianos y empezamos a orar, y le digo: hermanos, vamos a orar porque algo está sucediendo aquí. Esa noche oramos, predicamos y Dios respondió. Terminando el culto, le digo a los hermanos: hermanos, ¿qué sucede en este lugar? Y un hermano me dice: hermano, es que aquí hay muchos brujos. Desde ahí hubiéramos comenzado. Tenemos una lucha grande. Por eso el salmista dice que aunque vengan, dice, saetas ardiendo, pestes destructoras, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede? Sobre nosotros no va a caer. Aunque el enemigo nos esté mandando que si maldición, que si nos esté mandando una brujería, que si nos esté mandando esto y lo otro, hermanos, si Dios está con nosotros y nos alimentamos, nos nutrimos, aunque venga una enfermedad espiritual, no vamos a caer, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando no comemos? Viene una sencilla gripa o una infección estomacal y terminamos en el hospital porque estamos débiles. Viene un problemita en la familia, viene un problema en el hogar, papá se discutió con mamá, los hijos no hicieron caso y se volvió un problemón. El hijo abandonó la casa, papá dejó a la mujer y dejaron de llegar a la iglesia. Entonces dice la palabra del Señor, no solamente era un hombre vigoroso, sino que también dice era un hombre de guerra. David era un hombre que no le tenía miedo a enfrentar a sus enemigos. Por eso Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿quién?
contra las acechanzas del diablo. Yo recuerdo una noche que estaba yo dando consulta. Anteriormente yo daba consulta hasta en la madrugada. Ahora tuve que pararle un poquito porque ya me estaba yo enfermando. Después de 20 años de dar consulta de noche y de día, ya me estaba afectando. Pero una de tantas noches que yo daba consulta allí donde yo vivo, terminando una consulta, el paciente me dice: oye, doctor, algo le tiraron en el corredor de su casa. Yo salí en ese momento, eran como las 2, 3 de la mañana, y vi que en el corredor había una bolsa negra. Esa bolsa se movía de lado a lado, y yo digo, bueno, ¿qué sucede? Yo nunca he visto una bolsa que se mueva por sí sola. Me llamó la atención, y a como pude, hermanos, busqué una pequeño trozo de madera y traté de abrir la bolsa, y me di cuenta que dentro de la bolsa había una gran rana. Y la rana tenía una cinta roja atravesada por el centro de aquel animalito. El paciente me dice: doctor, le quieren hacer brujería. Cuando yo vi aquella ranita, me consterné por un momento, porque pues realmente dije, ¿qué está sucediendo? Pero lo primero que se me vino a la mente era quitarle la cinta. Y se la quité, no con la mano, con la misma trozo de madera. Y me acordé de esa parte de la Biblia que dice que aunque caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, sobre ti, dice, no llegará. Aunque ande peste destructoras. Yo no sé cuántas veces a David le quisieron hacer daño. Yo no sé cuántas veces a David lo quisieron destruir sus enemigos, porque él tenía muchos enemigos. Yo no sé cuántas veces te han querido hacer daño a ti, pero como tú lees la Biblia y oras al Señor, hermano, estás más que protegido. Pero si no lees la Biblia, si no oras al Señor, estás totalmente desprotegido. Y no solamente desprotegido, sino que el enemigo te está destruyendo y está destruyendo tu hogar. Por eso la característica de David es que era un hombre de guerra, de lucha. Vivía luchando contra su propio cuerpo, contra sus propios enemigos. Pero vean lo siguiente, hermano, la siguiente característica, ya para ir concluyendo. Dice la Biblia que era hermoso. Era de pequeña estatura, pero era un hombre hermoso. Y yo quiero decirle, hermanos, que todos los que estamos aquí somos hermosos. Aunque estemos negritos y quemados del sol, y algunos gorditos y algunos delgaditos, todos somos hermosos. Y somos hermosos porque fuimos creados a la imagen de Dios. Porque el Señor nos hizo perfectamente bien. No permitas que el diablo te haga creer que tu nariz está torcida. No permitas que el enemigo te haga creer que eres demasiado gordo o gorda y que está feo, porque eso es lo que el diablo cree. Pero David era hermoso. ¿Y saben por qué era hermoso, hermanos? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Por eso Isaías 61 dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. La presencia de Dios estaba en David, y cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, hermanos, somos más que hermosos. Hablamos y el nombre de Dios es glorificado. Y otra característica que se me estaba pasando es que David era prudente en sus palabras. Proverbios 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser cuerdo. David era un hombre prudente. Antes de que David hablase, pensaba primero lo que iba a decir. A veces nosotros primero hablamos y después pensamos, la regué. No le hubiese yo dicho al hermano así o a la hermana así, o tal vez lo hubiese consultado con el pastor. David era un hombre prudente que cuando él hablaba y lo hablaba con el poder del Espíritu Santo. Y antes de solucionar un problema, clamaba a Dios. Prudente es hablar cosas que realmente edifican, cosas que realmente pueden ser de beneficio para nuestra vida. Por más que no te caiga una persona, nunca lo lastimes con tus palabras. Mucho menos a tu esposa. Y no le digas a tu esposa que es gorda, o no le digas a tu esposo que es flojo. Solamente platiquen. Sean prudentes, hablen al Señor, clamen al Señor, y el Señor les va a dar una respuesta. David era prudente.
por eso era diferente a Saúl. Y por último, hermanos, y esta es la más interesante, no solamente era un hombre hermoso, no solamente era un hombre de guerra, no solamente era un hombre valiente, no solamente sabía tocar, sino dice la Biblia que Jehová estaba con él. Yo no sé si Dios está contigo. Yo no sé si Jehová está en tu hogar, en tu familia. Espero que así sea. Y Jehová estaba con él. Esto quiere decir que donde él iba, la presencia de Dios estaba con él. Por eso el salmista dice que el que teme a Jehová, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. Si eres temeroso de Dios, ten la seguridad que Dios te cuida, que Dios te protege. Pero si andas en el mundo allá y dices, no, pues ahorita no me ve nadie, ahorita me voy a echar unos nances curtidos o un pequeño tequila, nadie me ve, te va a pasar lo de Saúl. La presencia de Dios ya no va a estar en tu vida. Y es ahí cuando los demonios entran en el corazón del hombre y hacen de un cristiano de victoria a un cristiano fracasado. Y Jehová está con él. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, dice, con la diestra de mi justicia. Amén. Por más difícil que haya sido tu año, hermano, hermanita, por más complicado que sea tu vida, confía en Dios. Recuerda que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que tenemos temor delante del Señor. Así que este año 2026 necesitas tener estas características. Primero, necesitas saber tocar. Necesitas hacer bien las cosas para Dios. 2, necesitas ser valiente. Venga lo que venga en este próximo año, hermanos, no temas. Si el Señor te ha puesto delante de un ministerio, hazlo para su gloria. Si el Señor ha puesto en tus manos algo para su gloria, hazlo para su gloria. Pero también, hermanos, necesitas ser un hombre vigoroso, saludable, que se alimente espiritualmente y verás que vas a hacer la diferencia. Número 3, tienes que ser un hombre de guerra, no pleitisto, sino un hombre de guerra. Y un hombre de guerra es aquel que está dispuesto a luchar en cualquier momento por tus hijos, por tu esposa, por tu familia, por tu comunidad, por tu municipio. Un hombre que esté dispuesto a darlo todo como Cristo lo dio en la cruz del Calvario. Y además de eso, hermanos, recuerda, tienes que ser prudente. Cada vez que hables, piensa bien y pide la dirección de Dios para que tus palabras sean de bendición, para que tus palabras edifiquen. Y sobre todo, hermanos, recuerda que si tú haces todo esto, Dios estará contigo. Y ni aún el mismo enemigo podrá tocar tu vida. ¿Sabes lo que hace el enemigo? Él trabaja con sus demonios y siempre el enemigo tiene sus trabajadores que son los demonios y ellos son los que se encargan de andar vigilando a la iglesia. Él va a las casas de los hermanos, de las hermanas y siempre está pendiente de lo que tú haces. Si tú lees la Biblia, si tú oras, si tú discutes, si tú peleas, si tú dices alguna mala palabra, el enemigo siempre está pendiente. Y cuando el enemigo va a entrar en acción, sabe por dónde lo va a hacer. Así lo hizo con Adán y Eva. Cuando el enemigo hizo que Eva pecara, ya los había estudiado. Ya sabía que no iba a poder por el medio de Adán, sino que tenía que entrar por el medio de Eva. Porque los había estudiado. Así el enemigo nos estudia. Pero hermanos, cuando Jehová está con nosotros, somos más que victoriosos. Yo no sé cuántos hermanos de los que estamos aquí, hermanos, queremos que este 2026 el Señor esté con nosotros. Yo quiero que Dios esté conmigo. Yo quiero que el Señor no se aparte de mí, como lo dijo Moisés. Señor, si tú no vas conmigo, Señor, mejor no salgo a ningún lado. Queremos que Dios esté con nosotros y que este año 2026 sea de bendición para la iglesia Jesús el Buen Pastor de Cárdenas. Y que esta iglesia sea más que victoriosa, sea una iglesia poderosa en oración, en fe, pero sobre todo en comunión con Dios. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a orar. Y terminamos esperando, hermanos, que no se les olvide
cuáles son las características de un cristiano de victoria. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos has concedido en esta mañana estar en este lugar, pero sobre todo, Padre eterno, abrir tu palabra, Señor. Te rogamos que nos permita ser como David, que nos permita ser un hombre temeroso de ti. Señor, no te apartes de nosotros porque somos seres humanos. Necesitamos de ti, Señor. Si alguien en esta mañana, Señor, necesita que tu presencia esté con él, te ruego, Dios eterno, que obres en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Te lo ruego, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero sobre todo, Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros hasta el día, Señor, que tengamos que ir a tu presencia y estemos por la eternidad contigo. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.